Imagina dar tu último dólar a una iglesia mientras el pastor conduce un Lamborghini. ¿Es esto lo que Dios pide en la Biblia? Hola, en Dios habla hoy. Vamos a descubrir la verdad bíblica sobre el diezmo. ¿Es obligatorio dar el 10% para evitar una maldición? ¿O es una táctica para enriquecer a pastores que viven como millonarios? Basado solo en la Biblia, no en opiniones, vamos a desenmascarar lo que algunas iglesias no quieren que sepas. Quédate hasta el final, porque lo que dice Jesús te sorprenderá. Primero, hablemos de cómo surge esta presión. Muchas de estas iglesias citan versos del Antiguo Testamento, como Malaquías 3, 8, 10, donde Dios dice: «¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado». Pero vosotros decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ellos lo usan para infundir miedo. Si no das el 10%, Dios cerrará los cielos sobre ti y no prosperarás. Pero aquí está el truco. Este pasaje fue dirigido específicamente a los israelitas bajo la ley mosaica, en un contexto donde el diezmo no era dinero en efectivo, sino productos agrícolas para apoyar a los levitas, viudas, huérfanos y extranjeros. No era una fórmula mágica para riqueza personal, sino un sistema de justicia social en una nación teocrática. Hoy, estos líderes lo tuercen para justificar demandas financieras constantes, ignorando que el Nuevo Testamento transforma por completo esta idea. Ahora considera el impacto en la gente real. He escuchado historias desgarradoras. Un hombre en Latinoamérica que vendió su única vaca para sembrar en la iglesia, creyendo que Dios multiplicaría su ofrenda solo para ver cómo el pastor compraba un auto de lujo importado. O una familia en África que dejó de pagar la escuela de sus hijos para cumplir con el diezmo, mientras la iglesia construía un auditorio con aire acondicionado y pantallas gigantes. Según reportes de organizaciones como el Consejo Evangélico para la Responsabilidad Financiera, las iglesias que predican el llamado Evangelio de la Prosperidad generan miles de millones de dólares al año. Sin embargo, la mayor parte de ese dinero no va a los necesitados, sino que se queda en manos de pastores que viven como celebridades. Jets privados, relojes Rolex, casas con piscinas infinitas. ¿Suena esto a los apóstoles que compartían todo en común, como en Hechos 4, 32, 35, donde no había ningún necesitado entre ellos? El problema se agrava porque esta doctrina no solo drena recursos, sino que distorsiona la imagen de Dios. Presenta a un Dios como un banquero cósmico. Das el 10% y Él te da el 100% de vuelta. Pero ¿qué pasa cuando no hay bendición? Los fieles se sienten culpables, pensando que su fe es insuficiente. Esto lleva a crisis espirituales, depresión e incluso abandono de la fe. En 2025, con la inflación global y la inestabilidad económica, esta presión es aún más cruel. Iglesias que obligan al diezmo bajo amenaza no están edificando el reino de Dios, están construyendo imperios personales. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 23:4, criticando a los fariseos: atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿No es esto exactamente lo que vemos hoy? Y no olvidemos el lujo ostentoso. Mientras los pastores predican prosperidad, sus estilos de vida contradicen las enseñanzas de simplicidad en la Biblia. Pablo, en 1 Timoteo 6:8 dice: «Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto». Jesús mismo no tenía donde recostar la cabeza. Mateo 8:20. Si una iglesia usa tus donaciones para enriquecer a líderes en lugar de ayudar a los pobres, como manda Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces algo está profundamente mal. Esto no es de Dios, es manipulación humana disfrazada de espiritualidad. En resumen, el problema no es dar generosamente, eso es bíblico y hermoso, sino la obligación forzada que beneficia a unos pocos a costa de muchos. Si estás en una iglesia así,
Pregúntate, ¿refleja esto el corazón de Jesús? En la siguiente sección veremos lo que la Biblia realmente enseña sobre el dar. Entonces, ¿de dónde sacan esta idea del 10% obligatorio para no caer en maldición? Casi siempre, la respuesta te llevará al Antiguo Testamento, pero lo que no te cuentan es el resto de la historia. Vamos a desglosar los 3 secretos del diezmo que raramente se predican desde el púlpito. Primero, el diezmo bíblico casi nunca era dinero en efectivo. La ley original en Levítico 27 es clarísima. Era el diezmo de la tierra. ¿Qué significaba eso? Semillas, frutos de los árboles, vacas y ovejas. Imagina a alguien llevando el diezmo en ganado, no un sobre con billetes. Era un sistema diseñado para una sociedad agrícola, no para nuestra economía moderna. Entonces, ¿a dónde iba toda esa cosecha y ganado? No era para construir un imperio personal. La Biblia muestra que tenía 2 propósitos gigantescos y radicalmente distintos al lujo. El primero era el salario de los levitas, la tribu sacerdotal. Ellos no recibieron tierras como las otras tribus de Israel, porque su herencia era servir a Dios en el templo a tiempo completo. El diezmo aseguraba su supervivencia y servicio, no que manejaran los mejores carros de la época ni una vida lujosa. Y el segundo propósito, y esto es clave, es que el diezmo era un sistema de justicia social. Cada tercer año, Deuteronomio 14 ordena que el diezmo completo se guardara en las ciudades para alimentar a los más vulnerables, el extranjero, el huérfano y la viuda. Era el seguro social de la época, diseñado por Dios para que nadie en la comunidad pasara hambre. Y eso nos lleva al arma principal que usan para presionar por el diezmo, el libro de Malaquías. Seguro lo has escuchado. Estás robando a Dios. Caerás bajo maldición si no diezmas, pero de nuevo, ignoran el contexto. ¿A quién le hablaba Dios? A toda la nación de Israel, que como sistema estaba fallando por la corrupción de sus sacerdotes. El robo era que, al no llevar el diezmo al alfolí, el granero del templo, estaban dejando que el sistema de Dios se cayera, los levitas no tenían sustento y los pobres eran olvidados. Y la famosa promesa de abrir las ventanas de los cielos era un cheque en blanco para volverte millonario. No, era una promesa de lluvia y buenas cosechas para una nación agrícola que sufría sequía. La bendición era tener los graneros llenos de trigo y los barriles rebosando de vino. No era una semilla de fe para comprarte un jet privado. Así que, en resumen, el diezmo en el Antiguo Testamento era un sistema sagrado, sí, pero era agrícola, no monetario. Su fin no era la opulencia de un líder, sino el sustento de los siervos del templo y fundamentalmente el cuidado de los más necesitados. Era un mandato para la justicia, no una licencia para el lujo. Ahora que hemos visto el problema, iglesias que presionan por un diezmo obligatorio mientras sus pastores viven en lujo extremo, como si la fe fuera un negocio, vamos a la fuente, la Biblia. ¿Qué dice realmente el Nuevo Testamento sobre dar, la riqueza y los líderes espirituales? No opiniones mías, sino palabras directas de Jesús y los apóstoles. Prepárate, porque esto podría cambiar cómo ves tu ofrenda. Empecemos con lo que Jesús enseñó sobre el dinero y la generosidad. 1. La enseñanza de Jesús sobre la generosidad voluntaria y el corazón. Ok, ya vimos que el diezmo en el Antiguo Testamento era un sistema de justicia social, no una fórmula para la riqueza. Pero la pregunta clave es, ¿qué dijo Jesús al respecto? ¿Mantuvo la regla del 10% para sus seguidores? La respuesta es sorprendente y liberadora. En todo el Nuevo Testamento, Jesús nunca mandó a los cristianos a dar un 10% obligatorio. A él le importaba algo mucho más profundo, la intención de tu corazón. De hecho, en el famoso Sermón del Monte, Jesús nos da la regla de oro para ofrendar, y es una crítica directa a la religiosidad pública.
Él dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Mateo 6:1. El mensaje es radical. Si tu ofrenda es un espectáculo para ganar aplausos, esa es tu única recompensa. Tu generosidad debe ser un acto íntimo entre tú y Dios. Ahora piensa en las iglesias que exigen el 10% públicamente, con promesas de bendiciones materiales a cambio. Es exactamente lo opuesto a lo que Jesús enseñó. Para él, la pregunta no es cuánto das, sino ¿das por amor o por miedo? Pero entonces, ¿cuánto es suficiente? Jesús respondió a esto con una de las escenas más poderosas del Evangelio. Un día, sentado frente al arca de las ofrendas, observaba cómo los ricos echaban grandes cantidades de dinero. De pronto, vio algo que los demás ignoraron. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron de lo que les sobra, mas ésta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Lucas 21:1-4. Esta es la lección clave. Dios no mide tu ofrenda por el monto, sino por el tamaño de tu sacrificio. Para Dios, esas 2 moneditas valían más que todas las fortunas de los ricos, porque ella no dio de lo que le sobraba, sino de lo que necesitaba para vivir. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Cuál es el propósito de dar? ¿Es para recibir un auto nuevo? ¿Para pactar con Dios por un milagro financiero? Jesús destruye esa idea cuando nos advierte: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:19-21. El mensaje de Jesús es este: deja de enfocar tu fe en acumular riquezas en este mundo que se desvanece. Una iglesia verdadera usará las ofrendas para construir tesoros en el cielo, ayudando a los pobres y necesitados, no para financiar los tesoros en la tierra de sus líderes con autos de lujo y vidas ostentosas. Así que reflexiona por un momento, ¿dónde está tu tesoro? Y más importante aún, ¿dónde está el tesoro de la iglesia que apoyas? Porque la respuesta a eso te dirá dónde está su verdadero corazón. Pablo y la generosidad alegre, no por obligación. 2 Corintios 8:9. El mensaje de Jesús fue un cambio radical. Pero, ¿cómo lo vivieron los primeros cristianos? ¿Volvieron a la vieja ley del 10%? Para nada. El apóstol Pablo, quien fundó iglesias por todo el mundo, nos muestra que la revolución de la generosidad apenas comenzaba. Cuando Pablo organizó una gran colecta para ayudar a los cristianos pobres en Jerusalén, no envió un mandato exigiendo el 10% bajo amenaza de maldición. En cambio, escribió las palabras más liberadoras sobre el dinero en toda la Biblia. Las encontramos en 2 Corintios, y esto debería estar en la puerta de cada iglesia. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Escucharon bien, no por necesidad. ¿Qué significa eso? Significa que si alguien te dice, tienes la obligación de dar o tienes la necesidad de dar para que Dios te bendiga, está enseñando exactamente lo contrario a lo que dice la Biblia. Pablo nos libera de la culpa y el miedo, y nos invita a dar desde un lugar de alegría y decisión propia. Y si crees que esto es solo para los que tienen dinero, Pablo nos muestra el ejemplo más extremo e inspirador. Las iglesias de Macedonia. Él cuenta que, en medio de una profunda pobreza y persecución, estos creyentes no solo dieron, sino que le rogaban por el privilegio de poder ayudar a otros. La lección es increíble. La generosidad cristiana no nace de la abundancia de tu billetera, sino de la abundancia de la gracia en tu corazón. Ellos no daban un 10% forzado,
daban conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas por puro amor. Pero el argumento definitivo es el ejemplo del propio Pablo. Vivía él como un magnate con las ofrendas de las iglesias. Escucha lo que él mismo dice en Hechos 20. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, 33, 35. Pablo, el hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, no vivía de ofrendas lujosas. Era un obrero, un fabricante de tiendas que trabajaba con sus propias manos para no ser una carga y para poder ayudar a los pobres. Así que, cuando veas a un pastor exigiendo el 10% para financiar su Lamborghini, pregúntate, ¿sigue el ejemplo de Pablo, que trabajaba con sus manos para dar a otros? La conclusión es ineludible. La Biblia enseña una generosidad que nace de la alegría, no de la obligación. Una que se mide por el sacrificio, no por el porcentaje. Y que tiene como modelo a líderes que sirven y trabajan, no que acumulan riquezas a costa de la fe de los demás. Repentencias contra falsos maestros y la codicia. Timoteo 6:3-10, 2 Pedro 2:1-3. Jesús y Pablo nos mostraron el camino de la generosidad alegre y voluntaria, pero ellos sabían que aparecerían líderes que torcerían este mensaje para su propio beneficio. Por eso el Nuevo Testamento nos dejó un sistema de alarma, una serie de advertencias para identificar a los lobos con piel de oveja. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, nos da la primera y más clara señal de un falso maestro. Él describe a hombres corruptos de entendimiento que ven la fe como un negocio. Su advertencia es tajante. Que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. 1 Timoteo 6:5. No dice dialoga con ellos o intenta cambiarlos, dice apártate. Pablo afirma que la verdadera ganancia no es material, sino la piedad acompañada de contentamiento. Y luego nos da el diagnóstico detrás de esta corrupción espiritual, en uno de los versículos más famosos y mal citados. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. 1 Timoteo 6:10. El problema no es el dinero, es el amor al dinero. Un amor que, según Pablo, ha hecho que muchos líderes se desvíen de la fe, quedando atrapados en la tentación de la riqueza. Suena exactamente como el estilo de vida de los pastores que financian sus mansiones y autos de lujo con ofrendas obligatorias. No es así. Y si la advertencia de Pablo era una luz amarilla, la del apóstol Pedro es una sirena roja. Él profetizó que falsos maestros se infiltrarían en la iglesia y nos dijo exactamente cuál sería su motivación y su método. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Detengámonos en esa frase, porque es escalofriante. Harán mercadería de vosotros. Esto significa que te convertirán en un producto, en un cliente, en un cajero automático para financiar su codicia. ¿Y cómo lo hacen? Con palabras fingidas, frases que suenan espirituales pero que están diseñadas para manipularte. Siembra tu semilla de $1000 para recibir tu milagro. Pacta con Dios por tu prosperidad. Rompe la maldición financiera con tu diezmo. Esas son las palabras fingidas de las que Pedro nos advirtió hace 2000 años. Así que la Biblia es increíblemente clara. Nos dio las señales de alerta. Líderes obsesionados con el dinero, que ven la fe como un negocio y que te tratan como una fuente de ingresos. Si el discurso de tu iglesia encaja con estas descripciones, no estás siendo crítico, estás siendo bíblico. Estás usando el detector de fraudes que los apóstoles nos dejaron para proteger nuestra fe. 4. El modelo de la iglesia primitiva.
Compartir con necesitados, no acumular lujo. Hechos 2, 44, 47, 4, 32, 35. Hemos visto las advertencias, las señales de peligro y las tácticas de manipulación. Entonces, ¿cómo se supone que debe funcionar una iglesia con el dinero? ¿Cuál es el modelo que Dios realmente diseñó? La respuesta es el plan original, el prototipo, la iglesia del libro de los Hechos. Y lo que vemos ahí no es una institución religiosa pidiendo un 10%, sino una familia revolucionaria que lo compartía todo. Imaginen la escena. El Espíritu Santo acaba de descender en Pentecostés y miles de personas se han convertido. ¿Qué es lo primero que hacen? Inician una revolución social y espiritual. La Biblia lo describe así. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 44, 47. Aquí no hay obligación, solo generosidad voluntaria. No hay miedo a una maldición, solo alegría y sencillez de corazón. No había lo mío y lo tuyo, sino lo nuestro. Unas semanas después, en Hechos 4, el movimiento había crecido, pero el principio era el mismo. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, tenían todas las cosas en común. Hechos 4:32. Y el resultado de este modelo fue un verdadero milagro, algo que ningún sistema económico o político ha logrado replicar a la perfección. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Hechos 4:34. Piensen en eso por un segundo. El objetivo de las ofrendas no era construir el edificio más grande, sino asegurarse de que nadie en la familia de la fe se fuera a dormir con hambre. Pero aquí viene el punto más importante. La gente vendía sus casas y terrenos y traía el dinero. ¿A dónde? Lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Y los apóstoles qué hacían con él? ¿Se compraban las mejores túnicas? ¿Se hacían millonarios? No. La Biblia dice que ellos repartían a cada uno según su necesidad. El modelo bíblico es este. Las ofrendas fluyen a través de los líderes para llegar a los necesitados. El modelo corrupto que vemos hoy es uno donde las ofrendas se estancan en los líderes para financiar su lujo. La iglesia primitiva no tenía pastores millonarios y miembros luchando por sobrevivir. Eran una familia cuyo éxito se medía en que nadie pasara necesidad. La pregunta que debemos hacernos hoy, con total honestidad, es: ¿a cuál de los dos modelos se parece mi iglesia? Porque la respuesta define si es una continuación del movimiento de Jesús o una desviación de él. La prioridad de la fe sobre la riqueza. Filipenses 4:10-19, Santiago 2:1-7. Hemos visto cómo dar, por qué dar y a quiénes evitar. Pero ¿cuál es la mentalidad que un cristiano debe tener hacia el dinero y la riqueza? Los apóstoles Pablo y Santiago nos dan los dos pilares finales que sostienen toda la enseñanza del Nuevo Testamento sobre este tema. Primero, Pablo nos enseña sobre su superpoder secreto, y lo hace citando uno de los versículos más sacados de contexto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos lo usan hoy como un cheque en blanco para reclamar éxito y riqueza. Pero, ¿sabes en qué contexto lo dijo Pablo? No lo escribió desde un palacio, sino probablemente desde una prisión. Él explica que su fortaleza en Cristo no es para tenerlo todo, sino para estar contento sin importar lo que tenga. Él dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto a estar saciado como a tener hambre, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El superpoder de Pablo era el contentamiento. Agradecía las ofrendas voluntarias, pero su gozo no dependía de ellas.
y por eso la promesa que Él da no es de lujos, sino de provisión. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Dios promete cubrir tus necesidades, no tus caprichos. El segundo pilar nos lo da Santiago, y es una prueba de fuego para cualquier iglesia. Él nos pide que imaginemos una escena. Entran dos personas a la congregación, un hombre con anillos de oro y ropa espléndida, y un pobre con ropa andrajosa. Si le das el mejor asiento al rico y al pobre lo dejas de pie en un rincón, Santiago dice que te has convertido en un juez con malos pensamientos. Su lección es una bomba para las iglesias que glorifican la riqueza. En el reino de Dios no hay zona VIP. De hecho, dice que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Se invierten todos los valores del mundo, y con esto el retrato de una iglesia saludable está completo. Las lecciones del Nuevo Testamento son inconfundibles. 1. La generosidad debe ser alegre y voluntaria, no una obligación impuesta por miedo. 2. Los líderes deben ser modelos de humildad y contentamiento, no de lujo y avaricia. 3. Las ofrendas tienen un propósito sagrado, ayudar a los necesitados, no enriquecer a una élite pastoral. Si una iglesia obliga a dar el 10% mientras sus pastores viven como reyes, no está alineada ni con Jesús, ni con Pablo, ni con Pedro, ni con Santiago, ni con el modelo de la iglesia primitiva. Ahora, con este plano bíblico en mano, vamos a entrar en el mundo real. Veamos los ejemplos y las advertencias que necesitas conocer para proteger tu fe y tu billetera. Crítica al Evangelio de la prosperidad y el diezmo obligatorio. Ahora que hemos visto lo que la Biblia realmente enseña sobre dar con alegría y sin obligación, pasemos a ejemplos reales que ilustran el problema. Estos casos no son para juzgar personas, sino para advertir y proteger tu fe. Recuerda, si una iglesia presiona por dinero mientras líderes viven en lujo, podría no ser de Dios. Vamos a ver escándalos de la pandemia y en Sudamérica, con advertencias basadas en las Escrituras. El año es 2020, el mundo se detiene, una pandemia azota el planeta, dejando a millones sin trabajo, sin certeza, luchando por sobrevivir. En medio del miedo, los gobiernos entregan ayudas de emergencia, cheques de estímulo, un pequeño respiro para familias que lo han perdido todo. Pero mientras la gente se pregunta cómo pagará la renta o pondrá comida en la mesa, algunos líderes religiosos ven algo más, una oportunidad. Desde un púlpito en Estados Unidos, un pastor lanza un desafío viral en redes. Pide a sus fieles que le entreguen sus cheques de estímulo completos. Le llama una oportunidad para bendecir, mientras desafía las órdenes de cuarentena que buscan salvar vidas. La idea como un virus se propaga. Otro famoso teleevangelista, desde su mansión multimillonaria en Texas, le dice a sus seguidores que esa ayuda del gobierno es una semilla que deben sembrar en su ministerio si quieren cosechar una bendición. La señal es clara y el mensaje cruza fronteras. En Cartagena, Colombia, un conocido pastor graba un video. Mientras familias luchan contra el hambre, él les advierte desde su lujosa casa que si no diezman de esas ayudas, estarán robando a Dios y atrayendo una maldición. En México, en Brasil, en Argentina, el eco resuena. Pastores usan Instagram, YouTube y hasta WhatsApp para exigir el 10% del dinero que el gobierno destinó para los más vulnerables. Algunos van aún más lejos. En Costa Rica, un pastor asegura que pagar el diezmo puede librarte del coronavirus. En Brasil, otro vende semillas de fe con la falsa promesa de una cura milagrosa. La fe, en plena crisis mundial, se convierte en una herramienta de presión. Y mientras esto sucede, la pregunta es inevitable. ¿A dónde va todo ese dinero? La respuesta se encuentra en un mundo de opulencia que choca brutalmente con la realidad de sus fieles. Pensemos en Brasil. Allí,
Un líder religioso ha construido un imperio de miles de millones de dólares. No solo dirige una iglesia, es un magnate de los medios con mansiones en San Paulo y Miami, yates y una flota de autos que incluye un Lamborghini Aventador. Su templo, una réplica del templo de Salomón, costó 300 millones de dólares, levantado con las ofrendas de gente común. Vayamos a Guatemala. El pastor de una de las iglesias más grandes del continente vive en una mansión de 5 millones de dólares. Su garaje alberga autos como un Porsche y un Tesla. Su templo de 45 millones de dólares ha sido objeto de investigaciones periodísticas que lo vinculan con fondos de origen dudoso. Y en Miami, un autoproclamado apóstol, con enorme influencia en toda Sudamérica, ostenta una fortuna de más de 40 millones de dólares. Viaja en aviones privados y conduce un Rolls-Royce de $500,000 mientras exige ofrendas especiales en sus conferencias. El patrón es el mismo en todo el continente. De Colombia a Chile, de Perú a Ecuador, vemos historias de líderes con propiedades millonarias, autos blindados y un estilo de vida de celebridades, financiado por el diezmo y las ofrendas de personas que creen en sus promesas de prosperidad. Estos no son solo números, son historias. Es el contraste entre el Lamborghini del pastor y la cuenta vacía del creyente. Entre la mansión con piscina infinita y la familia que dejó de pagar la escuela de sus hijos para cumplir con el diezmo. Jesús advirtió sobre líderes que devoran las casas de las viudas. La iglesia primitiva nació con un milagro, que no había ningún necesitado entre ellos porque todo se compartía para ayudar al vulnerable. Por eso, cuando veas una iglesia que presiona por dinero, mientras sus líderes viven en un lujo que contradice todo lo que la Biblia enseña sobre la humildad y el servicio, tienes el derecho de preguntar, ¿estamos construyendo el reino de Dios o el imperio personal de alguien? Hemos llegado al final de este viaje y hemos visto historias que duelen. Pastores exigiendo el dinero de ayuda para la pandemia mientras familias luchaban por sobrevivir. Líderes en Sudamérica viviendo como reyes, con mansiones y jets privados financiados por la fe de gente como tú. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? No te vayas, porque la respuesta que nos da la Biblia no es de condenación, sino de libertad. El mensaje de Jesús es cristalino. A Dios no le interesa tu 10% por obligación, le interesa el 100% de tu corazón por amor. La iglesia primitiva, nuestro modelo a seguir, no construía imperios para los apóstoles, creaba una familia donde nadie pasaba necesidad. Pero el evangelio de la prosperidad ha torcido ese mensaje. Ha convertido el dar en un negocio, citando a Malaquías fuera de contexto para meter miedo, mientras ignora a Jesús, quien no tenía ni dónde recostar su cabeza. Vimos los ejemplos desde Estados Unidos hasta Guatemala y Brasil, una industria de la fe que se enriquece a sí misma, no al reino de Dios. Pero no te desanimes, no dejes que la decepción te apague la fe. La Biblia no nos deja a ciegas, nos da las herramientas para protegernos y vivir en la verdad. No es una lista de reglas, es un llamado al discernimiento. Primero, huye de la manipulación emocional. Si en tu iglesia usan el miedo a una maldición para que des tu dinero, recuerda que la Biblia dice, en el amor no hay temor. Dios te guía por amor, no por terror. Segundo, busca la transparencia. Una iglesia saludable no tiene nada que esconder. Si los fondos se usan para mansiones en lugar de misiones, algo está profundamente mal. Tercero, enfócate en los frutos. Jesús fue claro, por sus frutos los conoceréis. Un líder que vive en la opulencia mientras su comunidad sufre, no está dando los frutos de Cristo. Y cuarto, da siempre con libertad. La Biblia te libera de la carga de un porcentaje. Da lo que propongas en tu corazón, con alegría. $1 dado con amor sincero vale más para Dios que 1.000.000 dado por obligación. Ahora, quiero que oremos juntos. Cierra tus ojos si puedes.
pidiéndole a Dios claridad para discernir si estamos en una iglesia que refleja su verdad, y fortaleza para vivir una fe genuina, libre de manipulación y centrada en su amor. Padre Celestial, Dios de toda verdad y amor, te buscamos con humildad en este momento. Te pedimos sabiduría, como promete Santiago 1:5, para discernir tu voluntad y reconocer las iglesias que honran tu palabra, no las que buscan enriquecerse con ofrendas forzadas. Ilumínanos con tu Espíritu Santo para identificar líderes que imiten la humildad de Jesús, quien no tuvo dónde recostar su cabeza, y no aquellos que viven en lujo mientras tu pueblo sufre. Danos valor para dar con alegría, como enseña 2 Corintios 9:7, sin miedo ni obligación, sabiendo que tú amas al dador alegre. Transforma nuestros corazones para que busquemos tu reino y tu justicia por encima de las riquezas terrenales, recordando que nuestro tesoro está en el cielo, como dice Mateo 6. Guíanos a comunidades que sirvan a los necesitados, como la iglesia primitiva en Hechos 4, y protégenos de quienes hacen mercadería de tu pueblo, según 2 Pedro 2:3. Que nuestra fe sea pura, nuestra generosidad sincera, y nuestra vida un reflejo de tu amor eterno. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Si este video te ha abierto los ojos, no dejes que este momento se pierda. Te invito a dar 3 pasos. Reflexiona y ora. Tómate un tiempo esta semana para preguntarle a Dios dónde quiere que pongas tu generosidad. Él te guiará. Sé una luz para otros. Comparte este video. Quizás sea la respuesta que un amigo o familiar ha estado buscando. Puedes liberarlos de una carga de culpa o miedo con solo un clic. Únete a esta comunidad, suscríbete y activa la campana, porque no estás solo en esta búsqueda de una fe auténtica. Y por favor, cuéntanos en los comentarios. ¿Has vivido algo así? Tu historia es importante y puede darle fuerza a muchos otros. En nuestro próximo video, vamos a descubrir el secreto de la verdadera riqueza según la Biblia, y te aseguro que no tiene nada que ver con una cuenta bancaria. Terminemos con esta promesa: mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Vive para Dios, no para el dinero. Que Dios te bendiga.